¿Qué tal, queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santoscoy y me encuentro en el Santo Sepulcro, el lugar en donde Cristo ha vencido el poder de la muerte y nos ha dado vida con su resurrección. Hoy, como sacerdote, una alegría profunda invade mi corazón porque estamos a punto de celebrar la Eucaristía, el lugar en donde el Señor nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Acompáñame. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y tardos sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos encontramos en este lunes comenzando la cincuentena pascual. Si durante 40 días nos preparamos en la Cuaresma para vivir este acontecimiento tan grande como es el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, son 50 días los que nosotros nos alegramos con la Pascua, porque la Pascua de Jesús, el paso de la muerte a la vida, nos ha dado a nosotros también alegría, esperanza en nuestro corazón. Y así debemos vivir, con esa alegría, con esa esperanza de que somos cristianos, que tenemos un Dios que está vivo. Nosotros los cristianos no seguimos un libro, no seguimos una historia, no seguimos un acontecimiento del pasado, sino que nosotros seguimos a una persona viva, Cristo Jesús resucitado, que ha sido capaz de vencer la muerte y nos ha glorificado con su resurrección. Y eso nos debe mantener alegres, eso nos debe mantener felices. Ayer escuchábamos en el Evangelio que le decía a las santas mujeres que fueron al sepulcro: no tengan miedo, alégrense,
Porque Cristo ha resucitado. Se los dijeron los ángeles y después Jesús también, el mismo Jesús se los dijo. Y esa debe ser nuestra actitud, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando la Eucaristía detrás del Santo Sepulcro. Cristo mismo de aquí resucitó. Cristo venció el poder de la muerte con el poder de su resurrección y quiere que nosotros también vivamos en esa misma resurrección. Pero no nos vamos a esperar a vivir la resurrección hasta la segunda venida del Señor, porque nosotros estamos llamados ya a vivir como resucitados en esta vida, con nuestras obras de misericordia, con la acción de la gracia de Cristo en nuestro corazón, es como podemos resucitar a tantas situaciones que nos mantienen tristes. Hoy hemos escuchado, debo confesarlo, uno de los pasajes favoritos en lo personal de la Sagrada Escritura. Este relato bellísimo que nos cuenta la historia de estos dos discípulos. ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Cleofas. ¿Y el otro? ¿No se acuerdan? Ahí dice, lo vuelvo a leer. Nada, no dice. Lo estoy poniendo así como que... ¿Saben por qué no dice el nombre? Porque somos tú y yo que vamos acompañando a ese discípulo. Cada uno de nosotros cabría muy bien ponernos en ese lugar. Esos dos discípulos habían bebido con Jesús, habían sido testigos de sus palabras, de sus milagros, de sus obras, habían sido testigos de tantos regalos que el Señor había vivido con ellos. ¿Pero qué sucedía? Ellos venían a un pueblo llamado Emaús. ¿Y cómo iban? ¿Todos contentos, alegres y felices? No. Entristecidos. La amargura, la tristeza, la desolación, el temor se había apoderado de su corazón. ¿Y por qué? Porque ellos, y aquí viene algo bien importante, queridos hermanos, se habían hecho un Dios a su medida. Aquellos hombres van de Jerusalén a Emaús, acababan de vivir la Pascua, acababan de vivir la resurrección de Cristo, pero ellos iban tristes. Ellos iban, lo dice Lucas, como incapacitados para reconocerlo. No estaban realmente incapacitados, estaban como incapacitados porque tal era su tristeza, tanta era su amargura, tanta era la agonía que venían viviendo en su interior, que estaban como incapacitados. ¿Pero qué sucede? Jesús comienza a caminar con ellos. Aquí viene algo importantísimo para la vida de cada uno de nosotros. Cristo en nuestras dificultades, Cristo en nuestras agonías, Cristo en el momento de la desolación, de la tribulación, de la tristeza, de la desesperación, no es indiferente a nuestra situación. Cristo se hace compañero en nuestro camino, Cristo camina a nuestro lado. Pero desde luego que Jesús utiliza un camino pedagógico hermosísimo. Jesús nos hizo libres y Él no quiere coartar nuestra libertad. Claro que pudo haber dicho, ¡hey, aquí soy yo! ¡Soy Jesús! ¡Aquí estoy! ¿Qué es lo que hace Jesús? Empieza a caminar con ellos. Se hace compañero en su camino difícil. Se hace compañero en su camino pesado. Y entonces les pregunta, ¿qué les preguntó? ¿De qué viene discutiendo por el camino? Y estos empezaron a desembuchar todo lo que traían aquí en el cogote dorado. Todo lo que les angustiaba en su corazón lo empezaron a sacar. Bueno, es que tú no eres el único que no te das cuenta. Aquel Jesús, el Nazareno, el que dijo que iba a ser un profeta poderoso, el que nos iba a liberar de Israel, el que nos iba a bla, bla, bla. Y empezaron a soltar todo. ¿Acaso todo aquello que ellos le reclamaban, por así decirlo, a Jesús, no sucedió? Claro que sí, pero ellos se crearon un Dios a su medida. A lo mejor el Señor no los liberó como ellos esperaban que los liberara. A lo mejor con el poder, con las armas. No, ellos esperaban a otro Mesías totalmente distinto. Pero Él se nos revela como un Mesías de paz, como un Mesías de amor, como un Mesías que muere en la cruz para darnos la vida eterna. Pero Jesús se da su tiempo. Jesús, y aquí viene la primera enseñanza. La primera es que se hace compañero en nuestro camino. No importa qué dificultad estés pasando, no importa qué agonía viva tu corazón, Cristo camina contigo. Nunca se te olvide esto. Puede ser que no lo reconozcas, puede ser que no lo escuches, puede ser que no lo veas, puede ser que nada te hable de Él, pero ten la seguridad de que Cristo va caminando contigo. Segundo, Cristo quiere que nos desahoguemos. Cristo quiere que dialoguemos y esto es la vida de oración. ¿Cuántas veces nosotros vamos tristes por el camino, por la vida
Porque no oramos, porque no dialogamos con el Señor, porque no platicamos con Él, porque no tenemos ese encuentro personal, vivo, íntimo, que nos haga arder el corazón en el amor. Cristo quiere que lo hagamos y a veces no lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque es más fuerte nuestra situación interior. Y tercero, Cristo les empieza a explicar todo lo que las Escrituras dicen de Él. Y esto es precisamente la invitación a que conozcamos la palabra de Dios. Cristo les explica las Escrituras. Las Escrituras tienen el poder para desbloquear la desesperanza de nuestro corazón, para quitar nuestra tristeza, para quitar todas esas situaciones que en el corazón nos mantienen tristes. Y qué triste sería, queridos hermanos, que nosotros, al igual que estos discípulos, hayamos celebrado la Pascua de Jesús en Tierra Santa, que hayamos celebrado la Pasión en el Calvario, que lo hayamos acompañado aquí en estos lugares santos, que hayamos vivido la primera vigilia aquí en el sepulcro. Esto es espectacular, pero qué triste sería que regresemos a nuestro Emaús, que regresemos a nuestra casa, que regresemos a nuestros ambientes, que regrese a mi parroquia, que regresen a su familia y vayamos como esos discípulos, entristecidos. El Señor quiere que nosotros seamos testigos. Al final, cuando ellos le dicen, quédate, Señor, que atardece, ¿cómo es que ellos lo logran reconocer? En la fracción del pan, en la Eucaristía. Los sacramentos, la gracia de Dios nos hace derribar el poder de la muerte en nuestra vida para que el poder de la resurrección nos ilumine el corazón. Necesitamos volvernos almas eucarísticas, almas que adoremos a Cristo, almas que nos dejemos impregnar por la gracia del Señor para que nosotros, igual que aquellos discípulos, vayamos a dar testimonio. Este detalle de Lucas se me hace a mí de verdad extraordinario. Ellos van caminando todos aquellos kilómetros, cansados, entristecidos, amargados, desilusionados, decepcionados. Si de por sí cuando vamos cansados, pues ahí vamos todos achicopalados, pero cuando traemos una carga todavía interior muy fuerte, eso se hace más difícil. Aquellos discípulos, en cuanto reconocieron al Señor, no se la pensaron, bueno, nos dormimos un ratito y ya mañana vamos y les decimos. No, en ese momento se pararon y salieron corriendo para decir, es verdad lo que nos dijeron, el Señor ha resucitado, el Señor está vivo. Pero a veces nosotros nos falta esa viveza para dar testimonio. Ojalá que esta Semana Santa distinta para cada uno de nosotros nos haga portadores de esa buena noticia, nos haga portadores de esa buena nueva que hemos vivido en Cristo Jesús. Y que al igual que aquellos dos discípulos de Emaús, también nosotros regresemos a nuestro Emaús, a nuestro país, a nuestra familia, a nuestros ambientes, siendo testigos de lo que aquí hemos vivido. Y que no tengamos solamente que platicarlo, que con nuestro cambio, con nuestra conversión, con nuestro testimonio digan, este se encontró con el Señor. Este en su forma de vivir, este en su forma de hablar, este en su forma de celebrar, se encontró con el Señor. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahorita que estaba aquí sentado, lo debo confesar, esto no lo traía preparado. Cuando lo estaba aquí sentado, me puse a contemplar el altar y se me hace extraordinario. Este altar está cimentado en una roca. Este altar está firme porque hay una roca de material sólido y así debemos cimentar nuestra vida. Para que nosotros logremos dar testimonio, nuestro corazón debe estar cimentado en Cristo Jesús, que es el pilar fundamental. Él es la roca, Él es el cimiento sólido. Cuando nuestra vida, ya lo decía el Evangelio, cuando nuestra vida está cimentado en la arena, vendrán tantas tribulaciones y tormento que nos van a hacer caer. Pero por el contrario, cuando nuestra vida está cimentada en Cristo, podremos salir adelante. ¿Y cuál es el otro signo? Quiero tomar esta luz. En la vigilia pascual encendimos el cirio. Cristo es la luz que nos ilumina. Cristo es la luz que nos da la alegría para poder continuar. Él es el que nos alegra, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos da esta felicidad, solamente Él. Cuando nosotros estemos cimentados en la roca que es Cristo, podremos nosotros encontrar la luz. Pero además, estamos llamados a hacer testimonio, y me gusta muchísimo el signo de la vela para la misión del cristiano. ¿Cuáles son las dos características de una vela? Da calor. Da calor.
y da luz. Luz y calor. Estamos llamados a hacer eso, queridos hermanos. A veces nuestra llama anda ahí con el pabilo todo chiquitillo y anda ahí medio trespeleque la llamita, y se nos anda ahí medio acabando y bajando. En la medida en que nuestra vida esté cimentada en Cristo, en la medida en que Cristo sea nuestra roca, esta luz podrá dar vida a los demás, podrá iluminar. Y qué triste sería que nosotros hayamos vivido esta Pascua aquí en Jerusalén, donde tuvo todo lugar, y nuestra llama esté así. Hoy es importante que le pidamos eso. Señor, ayúdame a que mi llama interior no se apague. ¿Para qué? Para que podamos dar calor. Si yo pongo aquí la mano me quemo. Entre más arda nuestro corazón, más podremos hacer arder a los demás. Entre más nosotros nos encontremos con Cristo y más arda nuestro corazón, más testigos podremos ser de la resurrección del Señor. Que Cristo a todos nos conceda pues precisamente esto, ser cristianos que ardamos en el amor de Cristo, que seamos auténticos cristianos vivos, que no seamos esos cristianos mediocres, arrutinados, entristecidos. No, que esta Pascua nos cambie a todos. No tengas miedo. No hay nada que el Señor no pueda cambiar en ti. No hay pecado que el Señor no pueda hacer que tú cambies. Solo Él necesita, al igual que estos discípulos, que le demos la oportunidad. Cristo al final hizo ademán de seguirse adelante. Cristo no nos violenta, Cristo no se impone, Cristo siempre se propone. Ojalá pues que hoy que nos ha propuesto su amor y su resurrección, nosotros podamos salir victoriosos y podamos ser fieles testigos de lo que aquí, en este lugar, hemos vivido. Ya nadie nos lo puede contar, ya lo hemos vivido en primera persona, en carne propia. Que ojalá que el Señor a todos nos impregne de la luz de su resurrección. Que así sea. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mi Dios mío.
Hermanos, este es el sacramento de su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré. que el Señor nos regale a todos esa alegría en el corazón, porque Él está vivo. La Eucaristía es la presencia del Señor resucitado, que nos llena, que nos inflama, que nos purifica, que nos da alegría y éxito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir en alegría del Señor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias.